Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos esta mañana, estar aquí con ustedes este martes. Espero que el día de ayer lunes hayan tenido un excelente y extraordinario día e inicio de semana, por supuesto tomados de la mano de nuestro Padre Celestial, y que este martes Dios también bendiga nuestras vidas, bendiga nuestro andar, nos proteja, nos ampare, nos llene de fortaleza, de paz, de tranquilidad, esos sentimientos inexplicables que solamente pueden venir de la mano de nuestro Padre Celestial. Que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga su día, que este martes el amor de Dios se manifieste en seguridad, en certeza, en confianza y esperanza depositadas en nuestro Padre Celestial, porque nuestro Padre Eterno es el único que nos puede conducir por los senderos correctos, el único que nos puede llenar de seguridad, de fortaleza en los momentos difíciles y en estos tiempos que se están presentando muchos sucesos importantes y que tienen alerta, en alerta al mundo, mantengámonos firmes en la fe, seguros en las promesas y en la palabra de nuestro Padre Eterno, porque Él brindará respaldo, protección y amparo a todos sus hijos, a su pueblo, y siempre nos conducirá por caminos de victoria, de paz, de tranquilidad, de bienaventuranza, en donde Él nos sustentará, nos proveerá y nos mantendrá de pie, porque nuestro Padre Celestial nunca deja a su pueblo, a sus hijos y a los justos en desamparo. Vayamos confiados, tomados de la mano de Dios, a seguir el trayecto que Él guía con su propia luz, con su propia mano. Y este día martes vamos nosotros a continuar con la semana número 25 de lectura, y en donde vamos a leer unos versículos que nos restantes del capítulo 15 de Primera de Reyes, que es del 25 al 33, esto conforme al orden cronológico de la Biblia día por día. Y después vamos a leer el capítulo 16 del versículo 1 al 34. Y vamos a finalizar la lectura leyendo el capítulo número 17 de Segunda de Crónicas. Pero como todos los días y antes de comenzar, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que Él sea quien nos guíe en esta lectura, quien nos enseñe, quien nos revele, quien nos dé el discernimiento sobre las enseñanzas y la sabiduría que está plasmada en su hermosa y bendita palabra. Y vamos a iniciar con la lectura de los versículos 25 al 33 de capítulo 15 de Primera de Reyes, que dice de la siguiente manera: Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá. Y reinó sobre Israel 2 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Y Basa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él y lo hirió Basa en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenían sitiado a Gibetón. Lo mató pues Basa en el tercer año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y cuando vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta raerla, conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías Silonita, por los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó a enojo a Jehová, Dios de Israel. Los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y hubo guerra entre Asa y Basa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. En el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Basa, hijo de Ahías, sobre todo Israel, en Tirsa, y reinó 24 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado, con que hizo pecar a Israel. Y ahora vamos a continuar con el capítulo número 16. Aquí en este 15, ¿sí? Simplemente es la relatoría de cómo, ¿sí? van, se va presentando la sucesión de los reyes del reino del norte, que era el reino de Israel, conformado por 10 tribus, y el reino de Judá, Jerusalén, que estaba conformado por la tribu de Judá y por la tribu de Benjamín.
En este caso, nos explica cómo Nadab, que había sido hijo de Jeroboam, de los que hablamos la semana pasada, en donde Jeroboam sí hizo lo malo delante de los ojos de Dios, pecó, se apartó totalmente y sobre todo hizo pecar al pueblo de Israel. ¿Sí? Nadab toma el trono, ¿sí?, de su padre Jeroboam, que reinó sobre Israel, en el segundo año de Asa, que era el rey en turno de Judá, Jerusalén, ¿sí? Y explica cómo, ¿sí?, por profecía de nuestro Padre Celestial, el cual había señalado un castigo a Jeroboam y que este castigo se iba a extender por toda su descendencia, por toda su familia, ¿sí? Basa, ¿sí?, mata a Nadab y después mata a toda la familia de Jeroboam, a toda su descendencia, hasta raerla conforme a la palabra de Dios por la desobediencia, la insensatez, el rechazo y la falta de respeto que tuvo Jeroboam delante de Jehová. Y asimismo se explica que Basa, quien vengó o cumplió con la palabra de Dios, ¿sí?, comenzó a reinar, ¿sí?, en todo Israel, ¿sí?, en el tercer año de Asa, que era el rey de Judá. ¿Sí? Aquí hay que tener y poner mucha atención en el tema de los nombres y los reinos y los periodos. La mayoría de los capítulos de Reyes y de Crónicas de ambos libros de cada uno, ¿sí?, contienen estas especificaciones, y porque hay que poner mucha atención para saber de qué rey hablamos y cuál era el reino del cual estaba al frente, ¿verdad? Pero leyéndolo con calma, con paciencia y tomando algunas anotaciones, vamos a nosotros poder tener una comprensión, ¿sí?, muy amplia, pero además con la bendición de Dios, el discernimiento y la comprensión de la palabra que nos da nuestro Padre Celestial, vamos nosotros a poder tener una comprensión total de la historia de los reyes de Israel, tanto con el Reino Unido que fueron Saúl, David y Salomón, y con el reino dividido, que ahí sumaron y ascendieron a 40 reyes en total, de los cuales solo 4, y el mejor de todos, David, hicieron lo correcto delante de Dios. 5 reyes, ¿sí?, en toda la historia de los reyes de Israel, tanto en Judá como en Jerusalén, tanto en Judá como en Israel, ¿sí?, hicieron lo correcto parcialmente delante de los ojos de Dios. ¿Sí? Uno de esos reyes que hicieron lo correcto parcialmente fue Salomón, que al final cometió la apostasía, el pecado grave de la apostasía, que fue apartarse por completo de nuestro Padre Celestial, y así otros 4 reyes. El resto, 31 reyes, hicieron, ¿sí?, lo malo delante de los ojos de Dios y cometieron diversos pecados y faltas, prevaricaciones, ¿sí?, delante de nuestro Padre Celestial. Y dentro de todos esos 31 hubo uno que fue el mejor, ¿sí? Y no porque haya hecho algo bien, ¿sí? Hablamos de Manasés. Manasés demostró su capacidad, ¿sí?, para faltarle el respeto a Dios. Demostró un interés y un profesionalismo, ¿sí?, para hacer lo malo delante de los ojos de Jehová, que provocó y desató la ira de Dios. Como consecuencia de esas acciones, actos de Manasés, llevadas a cabo en conjunto con todo el pueblo de Israel, ¿sí?, fue cuando Dios determinó el cautiverio para su pueblo, ese que duró 70 años, ¿sí?, a manos de Asiria, por una parte, y después a manos del imperio babilónico. Y vamos a leer el capítulo número 16 de Primera de Reyes, versículos del 1 al 34, que dice de la siguiente manera: Y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Ananí, contra Baasa, diciendo: Por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados, he aquí yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. El que de Baasa fuere muerto en la ciudad lo comerán los perros, y el que de él fuere muerto en el campo lo comerán las aves del cielo. Los demás hechos de Baasa y las cosas que hizo y su poderío, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel?
Y durmió Baasa con sus padres y fue sepultado en Tirsa y reinó en su lugar Ela, su hijo. Pero la palabra de Jehová por el profeta Jerún, hijo de Hananí, había sido contra Baasa y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira con las palabras de sus manos, con las obras de sus manos, para que fuese hecha como la casa de Jeroboam, y porque la había destruido. En el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años, y conspiró contra él su siervo Simri, comandante de la mitad de los carros, y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagado, en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, vino Simri, y lo mató en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en su lugar, y reinó en lugar suyo. Y luego que llegó a reinar y estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Baasa sin dejar en ella varón, ni parientes, ni amigos. Así exterminó Simri a toda la casa de Baasa, conforme a la palabra que Jehová había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú, por todos los pecados de Baasa y los pecados de Ela, su hijo, con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando a enojo con sus vanidades a Jehová, Dios de Israel. Los demás hechos de Ela y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? En el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Simri, y reinó 7 días en Tirsa, y el pueblo había acampado contra Gibetón, ciudad de los filisteos, y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir: Simri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri, general del ejército, en el campo de batalla. Y subió Omri de Gibetón, y con él todo Israel, y situaron Tirsa. Mas viendo Simri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa de real, y prendió fuego a la casa consigo, y así murió, por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, y andando en los caminos de Jeroboam, y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. El resto de los hechos de Simri y la conspiración que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Entonces el pueblo de Israel fue dividido en dos partes. La mitad del pueblo seguía a Timni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Timni, hijo de Ginat, y Timni murió y Omri fue rey. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel, y reinó 12 años en Tirsa, reinó 6 años. Y Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata, y edificó en el monte, y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nadab, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Los demás hechos de Omri, y todo lo que hizo, y las valentías que ejecutó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y Omri durmió con sus padres, y fue sepultado en Samaria, y reinó en un lugar suyo Acab, su hijo. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los reyes que reinaron antes que él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel, en su tiempo. Y él, Bet-El, reedificó a Jericot, y apreció la vida de Abiram, su primogénito. Él echó cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había dado por Josué, hijo de Nun. Aquí en este capítulo 16
Primera de Reyes, podemos observar cómo inicia el reinado de Asa, rey de Judá, y continúa durante, ¿sí?, más de 35 años, en el año 38 de Asa. Prácticamente no se dice nada de Asa, del rey de Judá, más que el tiempo que continuó gobernando. Y podemos ver cómo en esos años, ¿sí?, que Asa estuvo gobernando desde el año tercero de Asa en el gobierno de Judá, que inició Basa en el gobierno de Israel, en el reinado de Israel, cambiaron y pasaron por el trono de Israel, el cual estaba conformado por 10 tribus del mismo pueblo, ¿sí?, varios reyes, ¿verdad? El hijo de Basa, ¿sí? Y Basa terminó cometiendo los mismos pecados que Jeroboam. Así, de igual manera, Ela, su hijo, Simri, el mayordomo, Onri, el general del ejército, y todos los demás. Incluso podemos decir aquí, de forma coloquial, que Jeroboam era el ídolo de los reyes de Israel, porque todos cometieron y llevaron a la práctica las malas acciones que hizo Jeroboam delante de Dios. El hecho más grave es que impulsaban a pecar al pueblo de Israel. Tengamos muy presente, ¿sí?, que la palabra prevaricar significa que nosotros provoquemos que otras personas que están a nuestro alrededor o que están bajo nuestro cargo, ¿sí?, también cometan pecado, que nosotros induzcamos a los demás a pecar y a faltar al respeto a nuestro Padre Celestial. Podemos ver cómo Simri solo gobierna 7 días. En 7 días demostró tener un corazón conforme al de Jeroboam, no conforme al de Jehová, ¿sí? Y como Omri, que era el capitán del ejército de Israel, el general, perdón, del ejército de Israel, también hizo lo malo delante de Dios. Y finalizando con Acab, hijo de Omri, ¿sí?, que de igual manera se desvió y llevó a la práctica todas las malas acciones que, ¿sí?, realizó Roboam para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y no solo eso. Aquí se menciona un nombre muy importante, Jezabel, ¿sí? Ese nombre va a dar mucho de qué hablar en las Sagradas Escrituras, ya que acá, ¿sí?, era algo así como un niño mimado, que no sabía gobernar por completo el pueblo de Israel, el pueblo que tenía a cargo. Además de pecar y de hacer lo malo delante de los ojos de Jehová, acá permitió, ¿sí?, que el control del reino lo tomara Jezabel. Y Jezabel estableció y afirmó, fincó, ¿sí?, lo que era el culto a Baal. Incluso se habla de un gran número de sacerdotes que ella misma nombró para que esos sacerdotes, ¿sí?, indujeran al pueblo a adorar a Baal, al dios falso, el cual quedó totalmente demostrado que no tenía ni siquiera, ¿sí?, un ápice de poder, ¿sí?, que Baal era simplemente un símbolo, un pedazo de piedra o un pedazo de madera al que el hombre había nombrado y había creado una idea de adoración alrededor de él. Porque el único y poderoso Dios que existe, que está vivo y que tiene un poder real, es su majestad, es Jehová. Pero a este grado, ¿sí?, se desarrolló el pueblo de Israel, ¿sí? No por el hecho de que una mujer gobernase, ¿sí? No nos vayamos por ahí, ¿sí? Lo malo fue, ¿sí?, que Acab permitió que su mujer gobernara el reino a su placer y que indujera al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, a la adoración de un Dios falso, de un Dios inventado, ¿sí? Y eso fue un grave pecado. Podemos ver cómo el final de las vidas de los reyes que nos describe el capítulo 16 en los versículos del 1 al 34, ¿sí?, es que no solo vieron afectadas sus vidas y sus reinos, no solo afectaron al pueblo de Israel, sino afectaron a toda su familia, a toda su descendencia, a toda su casa.
Y cuando se habla de toda su casa, no se habla de la esposa y los hijos nada más. Se habla de todo aquel que tenga parentesco con o que tenía parentesco con estos reyes que actuaron de forma equivocada delante de nuestro Padre Celestial. Y vamos a leer el capítulo número 17 de Segunda de Crónicas, ¿sí? En donde aquí nos explica cómo, ¿sí?, da continuación al capítulo 16 de Segunda de Crónicas que leímos el día de ayer y nos explica quién fue el sucesor, ¿sí? En este caso de, vamos a ver rápidamente aquí, al parecer es de Asa, después de la muerte de Asa, exactamente. Y leemos Segunda de Crónicas capítulo 17 que dice de la siguiente manera. Reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel, puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Al tercer año de su reinado, envió sus príncipes Abel-Jail, Abdías, Zacarías, Natanael, Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos a los levitas Semanías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tabadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat, y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes le trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Y este es el número de ellos según sus casas paternas de los jefes de millares de Judá, el general Adnás, y con él 300,000 hombres muy esforzados. Después de él el jefe Joanán, y con él 280,000, tras este Amasías, hijo de Sicri, el cual se había ofrecido voluntariamente a Jehová, y con él 200,000 hombres valientes de Benjamín, Eliada, hombre muy valeroso, y con él 200,000 armados de arco y escudo. Tras este Josabat, y con él 180,000 dispuestos para la guerra. Estos eran siervos del rey, sin los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas en todo Judá. Podemos ver cómo el sucesor de Asa, su hijo Josafat, hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Y cuando el rey, o cuando nosotros hacemos lo correcto y lo recto delante de los ojos de Dios, Dios nos afirma. Cuando habla la palabra de afirmar el reino, habla de bendecir el reino, de derramar su favor. Cuando Dios nos bendice, no nos bendice nada más resolviendo el problema, la situación o la emoción que nosotros le presentamos en oración. Cuando Dios nos afirma, nos bendice en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando Dios nos cuida, nos protege y nos ampara, lo hace en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Qué quiero decir? Que cuando hacemos lo recto delante de nuestro Padre Celestial, cuando nos tomamos de su mano y caminamos todos los días a su lado, cuando nosotros sí permitimos que Dios tome parte en todas las circunstancias de nuestra vida, cuando convertimos a Dios en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestro universo, cuando ponemos a Dios delante y por encima de todas las cosas, nuestro Padre Celestial nos afirma, derrama su bendición y su favor por completo en nuestras vidas, ¿sí?
No hace falta en ningún aspecto. No solamente nos ayuda y nos bendice en lo que le decimos en oración, ¿sí? Como si pensáramos, no he orado por mi salud, probablemente me puedo enfermar. No, cuando Dios te bendice vas a tener salud, vas a tener sustento, vas a tener provisión, vas a tener prosperidad, vas a tener fortaleza física y espiritual. Vas a caminar con seguridad, con certeza, con confianza y con las esperanzas depositadas en Dios. Vas a vivir en paz y en tranquilidad, enfocándonos en las cosas del cielo. Dios no bendice por partes, Dios bendice por completo. Pero nosotros tenemos también entonces la gran responsabilidad de obedecer a Dios por completo, no en partecitas. ¿Sí? No podemos titubear en nuestra comunión con Dios. No podemos decir yo nada más me esfuerzo en hacer esto, pero esto no. Debemos de tener una relación uniforme con nuestro Padre Celestial, que quiere decir leer la palabra, hacer oración, alabar y adorar a Dios mediante la música, las alabanzas, acudir a la congregación, hacer buenas obras, esforzarnos cada día en obedecer su palabra, en cumplir y que se cumpla su voluntad en nuestras vidas, participar en su obra, que es compartir la palabra, ¿sí? de Dios con otros, compartir de su gracia y misericordia, tener un corazón dispuesto, que siempre se regocije en nuestro Padre Celestial, que siempre lo busque, que preferíamos leer la Biblia que ver la televisión, un partido de fútbol o una novela, que nada nos impida los domingos asistir a la congregación, siempre y cuando no se presenten algunas circunstancias extraordinarias, como lo fue el caso de la pandemia, ¿sí? La cual se presentó hace apenas algunos años, en donde se prohibió y no se permitía que estuviesen abiertas las congregaciones y las iglesias, ¿verdad? Esas son cuestiones extraordinarias delante de Dios para faltar los domingos a la congregación. Que nada nos impida orar todos los días, dar gracias en el momento que despertamos. Ese es un corazón dispuesto a Dios y tenemos que cumplir de manera uniforme con todas estas acciones y hacerlas de todo corazón, no por práctica, método, costumbre, sino que aquí en nuestro pecho nazca el amor por nuestro Padre Celestial, que desde aquí, desde nuestro pecho, demos cumplimiento al primer y gran mandamiento, ¿sí? El cual nos escribió Jesús en el Evangelio. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿sí? Con todo nuestro ser. Y amar a Dios significa mucho, significa tanto, significa que gozamos de la bendición más grande que puede recibir el ser humano después de la salvación, que es el principal propósito de la fe. Esta fue la lectura de este día martes. Yo me despido, no sin antes volver a desearles que tengan un excelente y bendecido día, que Dios les abrace, que Dios les dé fortaleza, que Dios les dé seguridad. Mantengámonos tranquilos, nuestro Padre Celestial cuida a su pueblo, cuida a sus hijos, estamos en sus manos y Él nos protegerá, nos amparará y nos librará de todo mal. Sí, recuerden que ante circunstancias graves siempre tenemos que tener presente que tenemos un Dios grande y fuerte, maravilloso y bondadoso, protector, que nos ama y nos considera su especial tesoro. Y cuando caminamos tomados de la mano de nuestro Padre, de ese nuestro único y poderoso Dios, no tenemos nada que temer, porque para Él no hay imposibles, a Él nadie lo supera, nadie está por encima del Padre y nosotros estamos cubiertos bajo sus alas. Que tengan un feliz y excelente martes, que Dios los bendiga grande y maravillosamente. Saludos.